Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. Les habla Félix Suárez, editor en jefe de Editorial La Molca. Y bueno, quiero darles la bienvenida a todos los asistentes de hoy. Hoy estoy acá en la sede de Casa Matriz de la editorial para presentar a un muy querido autor de Amolca, que hoy nos acompaña y que muy amablemente quiso compartir este espacio para hablar acerca de las propiedades y beneficios técnicos poco conocidos de la lingua ortodoncia de arco recto, que es el nombre del seminario. Doctor Aurelio Jano Takane, un gusto saludarlo nuevamente. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Y Oh. pues bueno, esperando que este seminario sea de alguna utilidad para todos mis estimados colegas de varios países. Sí, nosotros también estamos muy contentos, doctor, y muy agradecidos de que comparta con nosotros en este seminario virtual y que nos refresque este tema que usted ayer pues me decía que era bastante controversial. Quizás se deba a que hay aspectos poco conocidos, tal como refiere el nombre de este seminario, y bueno, de ello nos va a hablar el día de hoy. Estoy muy agradecido también con quienes nos acompañan hoy y con quienes hicieron su inscripción a este seminario. Vi que había personas inscritas de distintos lugares, de México, de Venezuela, de El Salvador, de Panamá, España, Brasil, de Colombia. Muy contento estoy de que quieran dedicar un poco de su tiempo para escuchar y para participar en este evento que ha preparado Amolca. Y bueno, quiero explicar brevemente la dinámica de este seminario. Primero daré una muy sucinta reseña de la trayectoria académica y profesional del doctor Jano. Después le cederé la palabra al doctor. Los oyentes del seminario, mientras se va desarrollando pues, la presentación del doctor, pueden ir haciendo sus preguntas en el chat que tenemos disponible en esta sala. Y después, al terminar la exposición del doctor, procederemos a leer las preguntas e intervenciones que ustedes han hecho. Entonces, bueno, comienzo diciendo que el doctor Aurelio Jano Takane es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó posgrado en la Clínica de Ortodoncia de Yamanashi, Japón, y también en el primer departamento de ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Médico Dental de Tokio. Es profesor por oposición de la Cátedra de Ortodoncia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en la UNAM, desde 1984. También ha coordinado el diplomado en ortodoncia lingual en la FES Iztacala UNAM, con opción a titulación de la especialización en ortodoncia, y ha sido profesor invitado de la especialización en ortodoncia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Fue profesor en ortodoncia lingual de la Universidad Latinoamericana, ex jefe de sección académica de la Clínica Odontológica Molinito de la FES, ex coordinador de los cursos de educación continua en odontopediatría, también en la FES. Es autor del libro Linguortodoncia de Arco Recto con Jano Dynamikusu, publicado por Editorial Amolca. También ha publicado en revistas especializadas, es miembro de la Academia Mexicana de Ortodoncia y certificado por la Sociedad Mundial de Ortodoncia Lingual. Bueno, doctor, no quiero quitarle más tiempo. Nuevamente bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias a usted por la presentación y pues bueno, vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Muy bien. Entonces, bueno, pues también quiero dar las gracias a nuestros estimados colegas que se han apuntado para estar en esta sesión del día de hoy. Espero que pues tengan muchas preguntas al final. No importa el tipo o lo que quieran ustedes preguntar en un momento determinado, porque para eso estamos, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio entonces. Bueno, el tema del día de hoy que ustedes ya escucharon es propiedades, características y beneficios poco conocidos de la lingua ortodoncia de arco recto. Primero quisiera comunicarles que el término de lingua ortodoncia que nosotros le hemos dado a, a nuestra forma de trabajar es diferente a lo que se tiene de conocimiento acerca de la ortodoncia lingual. Digamos que es algo, es otra modalidad, pero en realidad lo que quiero yo comunicarles es que es la forma en que nosotros hemos observado
que los dientes se mueven cuando nosotros colocamos aparatología lingual, a diferencia de lo que se ha venido comentando desde que ha habido el renacimiento de la ortodoncia lingual, en donde hay conceptos que nosotros en realidad no manejamos porque para nosotros el funcionamiento del aparato lingual es diferente a lo que la mayoría de los colegas han comentado en otros medios, en otros foros, y vamos a comentarles cuáles son las diferencias principales, ¿no? Y quiero decirles también que nuestro sistema es muy simple, muy sencillo, y tal vez por eso es que mucha gente de repente podría tener dudas acerca de por qué es como nos, eh, cómo es así nuestra forma de tratamiento. En ortodoncia y en el sistema vestibular se habla mucho acerca del sistema de arco recto, ¿verdad? Eh, desde nuestro punto de vista, un sistema de arco recto debe de integrar dos partes muy importantes. La primera, que es la clínica, en donde nosotros aplicamos las fuerzas y en nuestro caso nosotros consideramos las fuerzas artificiales que nosotros conocemos normalmente como mecanoterapia, pero también tomamos en consideración mucho las fuerzas naturales, o sea, las musculares, las fuerzas en sentido anterior-posterior y en sentido vertical también son sumamente importantes para que nuestro sistema funcione como un arco recto, ¿verdad? Eso quiere decir que en cualquier etapa del tratamiento, ya sea en alineación, en nivelación, en retracción y en terminado, siempre se utilizan arcos que no tienen loops como otros autores recomiendan que se haga, ¿verdad? Y nosotros vamos a decir por qué no es necesario. Bueno, aparte de eso, una parte muy importante es el procedimiento de laboratorio, porque el procedimiento de laboratorio está dirigido por la odontodinámica que nosotros eh, tenemos cuando instalamos aparatología lingual. El procedimiento de laboratorio, pues bueno, dicho rápidamente, pues es la elaboración de un setup, que este setup puede ser digital o puede ser manual. En nuestro caso, lo hacemos de manera manual porque es un procedimiento que no nos lleva demasiado tiempo, no es como en la antigüedad que era muy laborioso llegar al modelo de trabajo y al momento de que estábamos colocando nuestros dientes, nuestros dados, pues teníamos muchos problemas y el procedimiento llevaba horas y más horas, ¿verdad? También lo que se requiere es que hayan brackets, por supuesto. Quiero decirles que no todos los brackets que nosotros encontramos en el mercado son susceptibles de poder usados de manera eficiente. No quisiera hablar de marcas, pero la verdad es que necesitamos saber muy bien qué brackets estamos escogiendo para empezar nuestro tratamiento lingual. Con estos brackets nosotros elaboramos un arco que nosotros llamamos arco maestro, que es el que nos va a dar las dimensiones y la forma de nuestro arco. De tal manera que todo lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio es para que el sistema quede individualizado a cada uno de nuestros pacientes. Nosotros en el laboratorio lo que hacemos es individualizar cada uno de estos brackets de manera que al final correspondan a su posición en cuanto a altura, en cuanto a torque, en cuanto a angulación y en cuanto al in-out. De esa manera nosotros podemos en un momento determinado tener un procedimiento de arco recto porque estamos eh, 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 es eh, haciendo que todos estos brackets estén dispuestos de una manera en la que el arco recto debe funcionar muy precisamente. Y finalmente, hacemos guías individuales. Ustedes saben que para la colocación de los brackets por la parte palatina, sobre todo,
se requiere de mucha precisión, ya que la anatomía de los dientes superiores es muy variada. Entonces, si nosotros en el laboratorio estamos elaborando nuestros brackets y programando las bases de estos brackets a través de resina, básicamente, entonces la colocación se vuelve muy segura y no tenemos la duda de que si algo no nos parece que va bien, pues sea debido a que la colocación de los brackets no es la más adecuada. Bueno, vamos a hablar y vamos a entrar rápidamente a cuáles son las propiedades técnicas que tiene el sistema de linguoortodoncia. Estas características, doctores, son implícitas del aparato lingual, porque el mismo cuerpo, el mismo ambiente intraoral nos está proporcionando todo lo que necesitamos y no necesitamos hacer nada más, simplemente es ir vigilando cómo es que va el transcurso de nuestro tratamiento, que todos los brackets siempre estén en su posición y que la colaboración de los pacientes, que es mínima, pues nos permita tener el mayor control sobre nuestro tratamiento y no estemos sufriendo porque el paciente tiene que utilizar aparatos externos o tiene que cuidar mucho los tornillos de anclaje óseo, etcétera, ¿verdad? Con los cuidados normales que un aparato de ortodoncia requiere, pues el tratamiento debe de funcionar perfectamente bien. Bueno, nuestro sistema permite los ajustes de diferentes estadios al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo del caso, nosotros podemos hacer al mismo tiempo nivelación, podemos cerrar espacios, podemos hacer retracción, podemos ganar el espacio que necesitemos en los casos de apiñamiento en una misma cita ortodóntica. Ya les explicaremos cómo es que esto funciona, ¿verdad? Porque generalmente lo que nosotros hacemos en un tratamiento vestibular es ir por etapas. Primero la alineación, la nivelación, y luego si hacemos extracciones, pues es retracción canina, después retracción anterior, hasta terminar con la finalización del caso. Bien, bien. Esto también nos permite tener un control intrínseco de la protrusión lingual. Ustedes saben que cuando nosotros colocamos aparatología vestibular, pues lo primero que ocurre cuando colocamos nuestro primer arco es que los dientes tienden a vestibularizarse. El espacio se hace muy rápidamente y por eso los dientes se alinean, pero en una posición de protrusión. Esto en nuestro caso no se produce y es una de las ventajas muy grandes que tiene nuestro sistema, porque al final prácticamente todos los casos terminan con la inclinación de los incisivos, tanto superiores como inferiores, dentro del promedio. También contamos con un anclaje máximo en cualquier situación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos una extracción de algún diente o de premolares, siempre tendremos que saber que el anclaje que vamos a tener en cualquier caso, no importa si es dólico, si es meso o si es braqui, el anclaje siempre va a ser de carácter máximo y tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos programando extracciones de un diente. Bien, ok, bueno. Dentro de otras propiedades técnicas también, que también son implícitas, está el que disminuye considerablemente la extracción de dientes, ya sea de premolares o de cualquier otro. Inclusive, no requiere necesariamente de la extracción de los terceros molares al iniciar el tratamiento. Entonces, esto hace muy feliz a los pacientes, ¿verdad? Porque me dicen, oye, doctor, pues es que necesito hacerme las extracciones de las muelas del juicio o los cordiales, como se conocen en algunos países, antes del tratamiento. La verdad es que no, pero eventualmente podría ser necesario llegar a hacerlo, pero eso ya está fuera del itinerario de nuestro tratamiento. Por otro lado,
Como nosotros contamos con este tipo de situaciones, pues el control del tratamiento es excelente. No necesitamos sufrir tanto con la colaboración del paciente. Además de eso, pues tenemos un control intrínseco de la sobremodilla vertical. Ustedes saben perfectamente que cuando colocamos la aparatología en la arcada superior, casi siempre el paciente tiene una cierta sobremordida vertical que hace que tenga que morder sobre los brackets superiores. Y sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante de por qué los brackets superiores no se desalojan tan fácilmente. Por otro lado, tenemos una cosa muy importante que nosotros llamamos función de autocorrección del torque, que esto viene implícito también dentro del sistema y que eso va de la mano con lo que es el control de la sobremordida vertical. Por la misma fuerza que aplica la masticación al momento en que el paciente muerde sobre la aparatología. Por lo tanto, también actúa como desprogramador de la disfunción de la articulación temporomandibular, porque crea solamente un contacto anterior en donde el paciente eh, que tiene problemas de dolor o también de algún trismus, pues siente alivio de manera rápida, porque todos los elementos que desencadenan, los elementos musculares que desencadenan ese tipo de problemas, pues son bloqueados eh, porque el paciente tiene una platina en la parte anterior, en donde muerde y eh, en donde se hace que todos esos problemas vayan desapareciendo rápidamente. Por otro lado, puede ser utilizado con propósitos ortopédicos en pacientes con crecimiento, en pacientes de clase 2, en donde tenemos problemas, displasias óseas, en donde hay unas clases 2 o clases 3, también puede ser utilizado el crecimiento para corregir el problema ortodóntico. Por otro lado, también facilita el tratamiento de caninos retenidos. En la literatura nosotros hemos encontrado que en investigaciones que se han hecho, las 2/3 partes o las 3/4 partes de los caninos retenidos en maxila van por el lado palatino. Obviamente, si el aparato se encuentra de ese lado, pues la tracción de esos caninos se vuelve muy simple, no es tan complicada como cuando tenemos solamente la ayuda de la patología vestibular. Y por otro lado, tenemos la colocación óptima de los brackets desde el inicio del tratamiento. ¿Por qué? Porque en el laboratorio ya hemos colocado nuestros brackets en la posición óptima y hemos hecho una guía para que cuando llevemos ese bracket al diente de nuestro paciente, este corresponda a lo que hemos programado en nuestro laboratorio, compensando todas las diferencias que pueda haber entre las caras de los dientes y las bases de los brackets. Hay que recordar, todas estas características son implícitas del sistema, doctores. No necesitamos hacer nada más para que tengamos eh, esas ventajas que nos da el sistema. Bueno, pero para esto, pues nosotros necesitamos saber los secretos, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer todo esto para que funcione de manera adecuada? Esto es muy importante, el know-how, aunque nosotros emprendamos una tarea muy simple, siempre necesitamos saber cómo hacerlo, porque si no, esa tarea simple se vuelve imposible de realizar y nos desanimamos completamente. Esto es algo parecido así, es algo parecido como el huevo de Colón, como el que ustedes están viendo aquí en la pantalla, y que siempre me gusta recordar porque es la base de todo, para que todo funcione perfectamente bien. Bueno, estos secretos, doctores, que yo les voy a comentar, ya vienen algunos de ellos documentados desde el año de 82 en esta entrevista
que el Journal of Clinical Orthodontics le hizo al doctor Vincent Kelly en Estados Unidos. Eh, Cuando yo empecé a trabajar con esta aparatología, obviamente mi desconocimiento era total, entonces empecé a buscar bibliografía, que en ese momento era muy escasa, pero me encontré con este artículo, con esta entrevista, que me pareció sumamente reveladora y que me motivó para poder empezar a hacer tratamientos linguales. Esta entrevista con el doctor Kelly nos revela muchos secretos. Por ejemplo, él de repente le preguntó el doctor Gottlieb qué pensaba acerca de las ligas que se utilizaban para el tratamiento de ortodoncia. Y sorpresivamente, el doctor Kelly nos dice que los elásticos intermaxilares que él colocó en sus pacientes actuaban hasta 3 veces más eficientemente que como lo hacían por vestibular. Y eso me puso a pensar mucho. Dije, ¿cómo es posible que eso pueda, pueda ser de esa manera? Pero él dice eh, que es muy cierto y que la verdad que los que dicen que los elásticos de clase 3 no trabajan, que no podían trabajar, estaban completamente equivocados y que él había observado que inclusive lo hacían mucho mejor que por el lado vestibular. También nos dice, cuando les hablan sobre que si el tratamiento lingual promociona la extracción de más dientes. Y él nos dice que en los casos en donde los borderline, en donde hay 3, 4, 5 milímetros de apiñamiento y que en donde casi siempre se hacían extracciones de segundos premolares, él podía terminar sus casos más o menos como en 18 meses. Pero cuando colocó la aparatología lingual y estimó lo mismo, pues se dio cuenta de que los espacios remanentes en este tipo de casos se iban cerrando, pero que los dientes anteriores se iban lingualizando demasiado, de tal manera que él tenía que utilizar protractores para hacer perder el espacio y cerrar esos, eh, esos espacios que quedaban de el remanente de después de haber alineado todos los dientes. Y nos dice también que él encontró que la acción de los labios contra la parte anterior de los dientes, él pensaba que eran los responsables de que esto ocurriera, que la retracción fuera muchísimo más eficiente. Y entonces también dice que piensa que la lengua normal para que el paciente se adapte a esta aparatología, pues elimina la presión que existía por la parte lingual y al existir la contraparte más eficiente por el lado labial, pues eso hacía que todos los dientes tendrían una posibilidad de distalizarse de tal manera que los casos en donde habían esa cantidad de discrepancia entre 3, 4, 5 milímetros, pues no eran casos en donde tuviera que hacerse extracciones. Entonces, pues se metió en problemas, por eso tuvo que usar ese protractor maxilar para mesializar a estos dientes, porque además, así como dice en esta parte de aquí, estos casos pueden ser tratados sin extracciones porque la dentadura se distalizará por sí sola, sin la utilización de arcos extraorales. Esos arcos extraorales que, como el de Cohen, pues eran muy utilizados para distalizar todos los dientes en el sector posterior y toda la arcada al mismo tiempo, ¿no? Ahora, también le preguntaban en la entrevista que si los brackets vestibulares, perdón, los brackets superiores se desalojaban muy fácilmente a causa de que el paciente mordía sobre ellos. Y él dice que
Yo también he oído ese mito, y lo digo de esa manera, porque los pacientes con aparatología palatina eh, es, desde nuestro punto de vista lógico, ¿verdad? Pues eran muy posible que se desalojaran. Y por esta razón, en los primeros casos, lo que hizo el doctor Kelly fue nivelar primero la arcada inferior para crear ese espacio para que no hubiera el peligro de que el paciente mordiera demasiado fuerte sobre los brackets superiores y los desalojara. Con el tiempo, él se dio cuenta de que esto no era tal como se imaginaba, ¿no? Por eso es que él lo llama un mito, ¿verdad? Y esto es debido a que cuando los incisivos inferiores muerden sobre los brackets superiores, la fuerza de dislocación no existe. Lo que existe es una fuerza de compresión por la inclinación que tienen los dientes y las superficies palatinas. Él lo llama como una fuerza de cizalla, que es como cuando metemos ustedes conocen una cizalla, ¿verdad? Es un aparato que se usa mucho en papelería para cortar papel, que tiene una hoja cortante pues bastante grande. Por otro lado, él observó que los pacientes con clase 2 división 2 con unas mordidas bastante profundas, pues no padecían ese problema de dislocación de brackets, y que al contrario, que la nivelación de esos dientes era muchísimo muy rápida gracias a que el paciente mordía sobre sus brackets. Este efecto también tiene otro adicional, que es el de la autocorrección del torque, que nosotros comentamos anteriormente, que vamos a explicar más adelante. Bueno, en detalle, todo esto ustedes lo pueden encontrar ya explicado de manera muy desmenuzada en el libro que nosotros hemos escrito, y que espero que en un momento determinado pueda servir de guía para poder ir entendiendo cuáles son las funciones, las ventajas, las características que el sistema de lengua ortodoncia tiene de manera implícita. Bien, vamos a empezar a hablar acerca de lo que es la odontodinámica aplicada, y vamos a presentar nuestro caso clínico. Permítanme cambiar de switchar de, de- de programa. Bueno, este caso que vamos a Sí. ver en este momento es de una de mis alumnas. La doctora Carla Villalobos es una de mis amigas y exalumna que radica en la frontera mexicana, en la ciudad de Tijuana. Y escogí este caso también porque es sumamente ilustrativo de lo que acabamos de comentar de las características implícitas que tiene la lengua ortodoncia. Bueno, este es un caso de un paciente adulto. Lo vamos a pasar muy rápidamente porque si no se nos va a acabar el tiempo para presentar más situaciones. Estas son sus fotos faciales, la discrepancia de la línea media, su radiografía panorámica, en donde pueden ustedes ver que faltan bastantes dientes en la arcada inferior y hay apiñamiento en el sector eh, eh, anterior. Bien, este es análisis de Ricketts, ¿verdad? Que ustedes pueden leer así rápidamente. Es una clase 2 esquelética, tiene una biprotrusión dentro alveolar leve. Estas son sus fotografías intraorales, en donde podemos observar una gran cantidad de apiñamiento en el sector anterior, tanto superior como inferior. La ligera protrusión que existe en esos dientes también. Y bueno, esta es la fotografía oclusal superior, en donde vemos la cantidad de apiñamiento. Todavía nos queda por ahí un tercer molar. Y en la parte inferior, pues vemos la falta de los primeros molares de ambos lados y también el apiñamiento, ¿verdad? El canino, hay un canino que se encuentra fuera de arcada, el del lado izquierdo, que no se alcanza a ver todavía. Y desde la vista lateral, pues bueno, la situación como se encuentra la relación molar
de ambos lados. En este caso, pues la doctora hizo, como siempre lo recomendamos, el setup de esta manera, con elementos muy rápidos, muy simples, ¿verdad? Que son, eh, nosotros podemos tener este modelo de trabajo en 2 horas. Obviamente no podemos utilizarlo de manera inmediata, tenemos que esperar un día para que se seque, para cuando nosotros hagamos los cortes de los dados, pues la cera nos permita pegarlos perfectamente bien y no se nos estén cayendo y moviendo los dientes mientras manipulamos el modelo. Siempre nosotros tenemos, para hacer este trabajo de laboratorio, tenemos que guiarnos acerca de lo que es la odontodinámica, es decir, cómo van a responder los dientes en el ambiente oral con la aplicación de la aparatología junto con la musculatura. Ella siguió esos mismos pasos, eliminó la curva de Spee en su modelo, nada más en el sector anterior, en el sector posterior no era tan importante, porque ya sabemos que al colocar el arco, automáticamente los dientes posteriores se van a nivelar también. Así se ve la vista lateral de un lado, esta es la del otro lado, y ahí ustedes pueden ver cómo es que los dientes, qué cantidad se van a distalizar. De este lado, pues son cerca de 5 milímetros, del otro lado debe ser más, porque de ese lado hay un canino que está completamente fuera de lo que es la arcada. Aquí lo vemos. El espacio del molar prácticamente fue consumido un poquito más allá de la mitad por ese canino que ustedes ven por aquí, ¿verdad? Hasta que finalmente, pues ya todos los dientes están ubicados en la posición que nosotros creemos va a tener al final, debido a que, como les comenté anteriormente, en todos los casos en donde hay espacios, contamos con un anclaje de carácter máximo. Este modelo, mucha gente piensa que es muy tedioso de elaborar, pero tiene mucha utilidad porque cuando nosotros presentamos este modelo a nuestro paciente, es un motivante muy importante para que el paciente acepte nuestro tratamiento y sobre todo nuestro presupuesto, ¿verdad? Aquí tenemos la vista oclusal del modelo superior, en donde se prefirió hacer extracciones de premolares debido a que la cantidad de ya llegaba a cerca del 90% de los espacios producidos por las extracciones, que es un requisito para que nosotros podamos, en un momento determinado, definir las extracciones que necesitamos hacer. Este es el de la arcada inferior. En la arcada inferior no hemos hecho ninguna extracción porque vamos a utilizar el espacio desdentado que tenemos después de los segundos premolares. Y esto no requiere más que una tracción recíproca entre los dientes que necesitamos para que nos sirvan de anclaje y para la distalización de todos los dientes a partir de los premolares. Bien, la doctora inició el tratamiento de una manera muy simple, muy sencilla, colocó un alambre trenzado, como ustedes pueden ver. Obviamente los dientes en donde no presentan su cara lingual, pues no se les colocó ningún bracket, solamente fue en todos los dientes en donde fue posible hacerlo. Por eso es que el lateral del lado izquierdo no tiene también ningún aparato. La manera como se empezó, pues fue para empezar a nivelar, como yo les decía, pero también empezó a distalizar los premolares. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver que la doctora puso una cadena desde el segundo molar hasta el primer premolar. Y eso empieza a distalizar el premolar, pero de repente me van a empezar a preguntar, bueno, ¿cómo es que vamos a controlar la inclinación de esos premolares? Ya que el alambre que tiene colocado es un alambre trenzado y es alambre redondo además. Bueno, esa parte, cuando nosotros empezamos a hacer la distalización, pues la oclusión es la que nos ayuda a que ese movimiento sea en cuerpo y no de inclinación. Ustedes lo van a ver.
Del otro lado ocurre lo mismo, también hay una cadena colocada de lado contrario, apoyada única y exclusivamente en el segundo molar. En la arcada superior también se utilizó el mismo alambre, se hicieron las extracciones y también estamos nivelando, estamos retrayendo el canino y estamos manteniendo lo que es el anclaje. El paciente empieza a morder sobre sus brackets y entonces empieza también el control de la sobremordida vertical y de la inclinación de los incisivos, tanto superiores como inferiores, en cuanto al torque se refiere. Esta es la vista lateral de ese momento del tratamiento. Y vean ustedes cómo los dientes empiezan a distalizar. Al mismo tiempo de que la doctora colocó aquí una cadena a este premolar, también sumó un resorte abierto en ambos lados para permitir la distalización de los primeros premolares al mismo tiempo que se hacía la distalización del segundo premolar y el espacio se iba trasladando rápidamente hacia la zona de caninos. Y es un mecanismo recíproco, como ustedes pueden observar. En la parte superior, pues ya los caninos están acomodados rápidamente y también fue colocado un resorte abierto entre los dos laterales superiores en esta zona. Aquí se ve perfectamente bien. Y vean ustedes cómo los dientes se van acomodando y el anclaje se va manteniendo. Abajo, el espacio se sigue trasladando hacia la parte anterior para eliminar el apiñamiento. El canino de este lado, del lado derecho, ya se encuentra bastante dentro de la arcada y vean cómo de manera autónoma ese diente se ha ido moviendo hacia su lugar a medida que va teniendo espacio. Ya colocó también el bracket de este lateral para empezar a nivelarlo mientras se sigue haciendo la distalización y también esto produce una retracción del segmento anterior que va corrigiendo la inclinación vestíbulo-lingual de los incisivos, tanto superiores como inferiores. A los 4 meses de tratamiento ya la mejora es bastante evidente. El paciente está muy motivado porque los, eh, los dientes se le van viendo mejor y sobre todo la gente va notando el cambio que hay en sus dientes sin que se le vean sus aparatos. Por eso nosotros decimos que la ventaja que tienen nuestros pacientes no es solamente desde el tipo de vista estético, sino también desde el punto de vista de la rapidez que el tratamiento se lleva a cabo. Y aquí no hemos necesitado ningún otro tipo de elemento de anclaje. Y vean ustedes cómo el espacio se va trasladando hacia la zona anterior. Arriba, pues todavía tenemos un poquito de espacio que todavía necesitamos para la alineación de los centrales. El arco sigue siendo el mismo, no hemos tenido que cambiar arcos hasta este punto. Y todo gracias a que la odontodinámica está funcionando de manera apropiada. O sea, la suma de de las fuerzas que nosotros colocamos a través de la aparatología y de la musculatura de nuestro paciente. Bueno, el tratamiento sigue, continúa y ya tenemos que colocar algo en el canino del lado izquierdo para irlo llevando, irlo guiando hacia el espacio correspondiente. Del lado contrario, ya el espacio ya se hizo inclusive más grande y ha quedado entre el canino y el lateral, lo que nos va a ayudar a nivelar también más rápidamente el segmento anterior. Vean ustedes cómo la sobremordida vertical ya se ha corregido prácticamente en su totalidad. Y bueno, esto es una imagen del libro de un servidor en el que explicamos de manera muy rápida cómo es que actúa este sistema muscular inverso
que el doctor Kelly también describió de una manera muy simple, que se produce en los pacientes con aparatología lingual. Y seguimos con el tratamiento, bueno, más bien la doctora siguió con el tratamiento, ¿verdad? Y a los 7 meses del tratamiento, pues, la mejora es evidente. En ese tiempo, pues, ya la arcada inferior prácticamente ha quedado nivelada, todavía falta, girar un poquito el canino, que tampoco no es ningún obstáculo el poderlo hacer, se hace de una manera muy sencilla cuando nosotros colocamos algo que se llama el Smith tie, es una cadena que hace girar, que va alrededor de toda la corona del diente y que lo hace girar hasta que llegue a su posición. Los espacios que se tienen todavía son bastante grandes, ya no del tamaño para un molar, pero ahí nosotros nos damos cuenta de que ha sido consumido gracias al movimiento distal y el arco sigue siendo el mismo, sigue siendo un arco muy suave y los dientes se han movido de manera muy adecuada. En la arcada superior, pues ya necesitamos un poquito más de control, entonces la doctora cambió ese arco redondo por un arco rectangular, que seguramente es un arco de níquel molibdeno, un TMA 16 por 22. Y vean cómo el arco tiene una confección de arco recto. No hemos necesitado ningún loop para seguir cerrando esos espacios. En la arcada inferior, pues bueno, ya prácticamente los dientes también se han nivelado completamente, ya todos están casi en su posición y también fue necesario ya cambiar ese arco eh, por uno más duro, un rectangular también, para ir finalizando los movimientos. Bueno, aquí el tratamiento ya ha avanzado bastante, la inclinación de los incisivos superiores cada vez más cercanos al promedio. La oclusión, pues obviamente tiene ciertas discrepancias por la pérdida de los dos premolares superiores y de los primeros molares inferiores. Y al año de tratamiento, pues el paciente ya se siente bastante satisfecho, aunque ahora lo que empieza a aparecer son las diferencias anatómicas que hay entre todos los dientes. Y es cuando el paciente empieza a decir, oiga, es que este diente que tengo enfrente ya se ve muy feo, vamos a hacerle algo. Y entonces necesitamos hacer en ese momento un denticure, ¿verdad? Para que los dientes se vayan viendo cada vez más estéticos. En esta época, el paciente mudó a los Estados Unidos y allá tuvieron que seguir haciendo el seguimiento del tratamiento. Ya los dientes se ven un poquito mejor porque se han hecho mejoras en su anatomía. Todavía le falta ahora al ortodoncista del otro lado del río, pues seguir alineando los dientes, pero con el mismo arco, hasta que finalmente pues ya los dientes quedan en la posición que nosotros hemos determinado en el modelo que hemos hecho en el laboratorio. En la arcada inferior, vean ustedes lo que se empezó a hacer. El espacio que se había consumido, como no era suficiente para albergar a un primer molar o a un premolar, pues la tarea fue distalizar ahora los molares. Por lo cual, la doctora colocó ahí dos resortes abiertos de cada lado para poder hacer ese espacio lo suficientemente grandes para poder colocar un implante. También colocó algunos botoncitos por ahí en los caninos para terminar de girarlos. Y vean ustedes cómo el resultado con aparatología de arco recto funcionó perfectamente bien, con muy pocos cambios en los alambres. Y quiero decirles en este momento también que
los ajustes que nosotros requerimos en este sistema son muy rápidos, tanto para el mecanismo para crear espacio como para hacer retracción. Aunque la retracción de segmentos anteriores, como la retracción en masa, no la hacemos mucho, casi nada, porque nosotros confiamos en que el sistema nos va a dar la distalización de los dientes necesaria para evitar las extracciones, sobre todo de premolares. El otro lado también ya está bastante bien, bastante sólido. Y bueno, aquí tenemos prácticamente ya el término del tratamiento. Y todo gracias a que la musculatura nos ha ayudado, no ha sido una piedra en el camino, más bien nos ha fortalecido nuestro tratamiento y nos ha llevado a los dientes hasta donde nosotros deseamos, sin mayor esfuerzo. Estas son las fotografías finales, las facies de nuestros pacientes, bueno, del paciente de la doctora. Perdón, doctora, seguramente me estás escuchando, pero la verdad me siento muy feliz de que mis alumnos puedan hacer casos así de esta magnitud. Bien, estas son algunas consideraciones que nos hizo el favor de poner la doctora aquí. Y esta es una fotografía de ella. Muchísimas gracias, doctora. Bien, vamos a ver otro caso, también de otra alumna de nosotros. Bueno, este caso corresponde a esta doctora. Esta doctora se encuentra ubicada en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Un saludo a todos mis amigos bolivianos. Este caso también nos lo facilitó la doctora porque es uno de esos casos súper especiales que requieren de mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque el paciente presenta una situación muscular muy particular y eso ha producido este tipo de mordida abierta. Los pacientes, según me comenta la doctora, pues sabían que pues el tratamiento de ortodoncia es sumamente complicado por la misma característica del paciente. El control muscular era sumamente complicado en él, pero la familia quería que, pues, como todos en todas nuestras familias quieren que uno se vea lo mejor posible, ¿verdad? Entonces la llevaron con la doctora y la doctora dijo, bueno, si la aparatología lingual controla la lengua en estos casos, eh, como se dice y como nos dijo nuestro amigo, pues yo creo que podemos intentar eso, porque un tratamiento con aparatología vestibular, pues iba a ser pues prácticamente un dolor de cabeza para todo el mundo. Esta es una vista de las fotografías que se le pudo tomar porque como no tiene control muscular, entonces pues es difícil la colaboración del mismo, ¿verdad? Una mordida cruzada también de este lado. Esta es la cara superior. Y los dientes están bien cuidados gracias a que tiene a una enfermera que le ayuda a limpiarse los dientes de manera permanente. La colocación de los brackets en unos meses produjo este movimiento que ustedes pueden ver, pues es bastante importante. La familia estaba muy complacida por lo que se había hecho. También tuvo que ayudarse de la colocación de unos botones vestibulares para colocar unos elásticos up and down. Un trabajo sumamente complicado, en realidad, pero pues con la ayuda muy importante de la aparatología lingual. Aquí están los aparatos que la doctora colocó. Esta es la fase inicial de tratamiento y hasta donde llegó el tratamiento mismo.
Un aplauso para la doctora, por favor, porque fue un esfuerzo supremo, pero con la sencillez que tiene la utilización de la lengua ortodoncia. Bien, vamos a ver lo que sigue. Bueno, esta es la doctora Neisa Catacora. Ella también es boliviana y está ubicada en La Paz. Es otra de mis excelentes amigas y exalumnas y nos presenta este caso. Este caso llegó a sus manos porque el tratamiento que había seguido ortodóntico no había sido completado y eso la familia pues lo tenía bien presente. Eh, Desafortunadamente, en el caso de esta paciente, pues traía la paratología vestibular, ya habían intentado muchas cosas para terminar el tratamiento, le habían puesto inclusive anclaje óseo y también esto se reflejaba en el labio superior que se encuentra un poquito protruido todavía. En la radiografía nosotros podemos observar cómo están los implantes colocados y la paratología que yo considero que estaba bien colocada. Como ustedes podrán ver, pues prácticamente el tratamiento ya estaba terminado, pero la única salvedad era que existía todavía esta sobremordida horizontal y que esto hacía que el labio superior se proyectase eh, y que hacía que la paciente pues se sintiera incómoda todavía. Este es el overjet. Vean ustedes cómo también tiene un gancho de fuerza para tratar de dirigir la fuerza que se anclaba también en el tornillo de ambos lados. Y además de eso, nuestro colega, pues yo creo que sintió que la lengua era el enemigo a vencer y entonces colocó unos espolones ahí. Yo siento que de una manera un poquito tímida, claro, yo creo que desconocía los principios que, que rigen cuando se coloca objetos por la parte lingual de las arcadas. Tal vez si hubiera colocado más espolones le hubiera ayudado mejor, pero con el tiempo yo he comprobado que el sistema de fuerzas del sistema muscular obedece más a la posición o a la presencia más bien de los braques vestibulares, o sea que es más débil la musculatura cuando se colocan los braques vestibulares. Entonces, pues, ¿qué hizo la doctora Catacora en este caso? Aquí tenemos una vista lateral, como todavía los dientes superiores tienen que distalizarse. En este caso, no es necesario distalizar y empezando desde los molares y luego los premolares después de haber hecho algún espacio y finalmente los dientes anteriores. Se puede hacer algo que nosotros llamamos la distalización integral de la arcada, es decir, toda la arcada forma una sola unidad que es movida hacia la parte distal. Y díganme ustedes cómo es que se hace esto. Si ya todos los elementos que se habían, tenía en el armamentarium eh, nuestro colega que inició el tratamiento, pues muy simple, doctores, recordar el secreto que nos dejó el doctor Kelly. Los elásticos de clase 3 funcionan hasta 3 veces mejor que por el lado vestibular. Y entonces, pues bueno, lo primero fue eliminar los braques vestibulares y colocar la aparatología lingual en su versión de arco recto, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Y bueno, ahí en este caso también puso unos aditamentos por la parte vestibular por si eran necesarios durante la utilización de los elásticos. Los elásticos se utilizan igual que por vestibular, se utilizan de un cuarto las 24 horas, se cambian constantemente durante el día y se deja el último durante las horas de sueño. Y en unos meses de tratamiento se resolvió el problema de la sobremordida horizontal.
sin mayor problema, simplemente revisando nuestro paciente, que todos los brackets estuvieran bien, que los arcos estuvieran en posición y dándole la dotación necesaria de elásticos para que se los pudiera seguir cambiando. Vean ustedes cómo es que la autocorrección del torque funciona, porque en estos casos pudiera haberse producido la palatinización de los dientes superiores. Pero así como en este caso y como en otros, el término del tratamiento siempre deja la inclinación, el torque de nuestros dientes anteriores, tanto superiores como inferiores, dentro del promedio cefalométrico. Es algo que a mí me fascina ver cuando terminamos nuestros tratamientos, que no tenemos que luchar con una palatinización gracias a que la musculatura de la masticación es la que nos hace todo el trabajo. No tenemos que usar inclusive arcos rectangulares para producir eso, como vamos a ver después. Bueno, aquí tenemos la foto de su perfil antes y después. El labio ya tiene una posición más eh, a gusto para nuestro paciente y nosotros también vemos la diferencia. Bien, ahora sí vamos a ver un caso que es muy ilustrativo, es un caso muy viejo, pero que a mí me gusta mucho mostrarlo porque nos da muchas enseñanzas. Bueno, ya lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Bueno, Sí, doctor. este es un paciente joven que llegó a nuestra consulta. Sus facciones son bastante armónicas. Su perfil también. Un poquito se nota la protrusión de su labio superior. Y en su sonrisa vemos cuál es el problema por el que llegó a la consulta. Es un tipo de clase 2 división 2, no es típico, porque lo típico ya sabemos que es que los centrales estén palatinizados y los laterales vestibularizados, y no los caninos. Pero bueno, para el efecto de mostrar los beneficios que nos da el tratamiento con aparatología lingual, pues es muy ilustrativo. Bien, aquí vemos cómo es el grado de inclinación de los centrales superiores, la vista oclusal, en donde vemos la cantidad de apiñamiento, los dientes bastante bien cuidados. En la arcada inferior, pues tenemos apiñamiento. Hay que hacer notar que el apiñamiento es mayor de un lado que del otro. Entonces, en un momento determinado de pensar en hacer un tratamiento vestibular, pues quizás pensemos en la extracción de un premolar también inferior, pero solamente de un lado. Pero entonces eso deja la oclusión así como que no muy estable, ¿verdad? Bueno, las vistas laterales, los molares en una relación de clase 2. Esta es la radiografía lateral. Es un paciente que tiene un, eh, una diferencia de SN a SNB de 3.28 2 grados, que no es mucho. Quiero que observen bien esta radiografía panorámica, porque aquí lo importante es observar el grado de inclinación de estos terceros molares, cómo es que van a quedar después de haber ganado todo ese espacio. Este es un caso típico de aquellos pacientes que no se quieren sacar los terceros molares, pero quieren iniciar ya su tratamiento y eso no nos va a perjudicar en lo absoluto. Bueno, estas son las características. Perdón que esté en inglés, pero el caso fue presentado en un congreso mundial, en donde pues lo más relevante es que la discrepancia alveolo-dentaria en ambas arcadas es de menos 9.5 milímetros. Los objetivos del tratamiento, la corrección del overjet, del overbite, la eliminación del apiñamiento. Había que alinear la línea media superior y lo más importante en estas épocas es mejorar o mantener el perfil de nuestro paciente.
el plan de tratamiento, un aparato lingual. Aquí todavía nosotros teníamos en la cabeza el, el virus vestibular y entonces decidimos hacer extracciones asimétricas en la arcada superior y aquí vamos. Esta es la arcada superior con la aparatología, como les dije, es un caso bastante viejo, en donde se iba a requerir la retracción en masa del segmento anterior. Entonces colocamos la aparatología en donde era posible hacerlo, colocamos un arco redondo, un TMA 16 para empezar la nivelación, y en la arcada inferior utilizamos un arco de níquel titanio de alta elasticidad, pero rectangular. Como ustedes pueden ver, este arco está sobrado. ¿Qué quiere decir eso que está sobrado? Bueno, el arco cuando se mide y debe tener la dimensión exacta de un tubo de un molar al tubo del otro molar. En este caso, nosotros utilizamos en esta posición unos dobleces de compensación de primer orden. Siempre que nosotros vamos a hacer espacio, recomendamos que se hagan esos dobleces de compensación porque nos sirven de tope, porque este alambre tiene que quedar más largo de lo que es la dimensión exacta de un molar a otro, para que cuando sea introducido en las ranuras de todos los brackets quede forzado de tal manera que ustedes pueden observar que hay un excedente de alambre que forma una curvatura en esta sección y en esta otra, más grande de este lado que de este otro lado, debido a que necesitamos una mayor actividad del lado derecho porque el apiñamiento es mayor de ese lado. Eso quiere decir que nosotros también podemos hacer distalización por cuadrantes, ser selectivos en qué cuadrante necesitamos el espacio. Y como ustedes pueden ver, bueno, pues del lado izquierdo necesitamos nada más como 2 milímetros, pero del otro lado necesitamos como 7, lo que en cualquier caso estaría justificado en un tratamiento vestibular la extracción de un premolar de ese lado. Bien. El paciente obviamente empieza a morder sobre los brackets, así como lo comentó el doctor Kelly en su artículo. Hay una desoclusión posterior. Esto no es ningún problema, los brackets no se caen y vean ustedes cómo el paciente ya ha perdido los contactos posteriores y como les comenté también, por esta razón, este aparato lingual nos sirve como un reposicionador mandibular. Lleva la mandíbula hacia su relación céntrica mientras nosotros vamos realizando el tratamiento. Bueno, en la parte inferior ya hemos logrado hacer bastante espacio del lado en donde más se necesitaba. El arco sigue siendo exactamente el mismo. La activación de este arco no requiere que lo saquemos de los brackets. Es muy simple dejarlo sobrado. Ustedes me van a decir, oiga, pero pues ¿cómo va a cambiar ese doblez de compensación sin sacar el arco? Bueno, en realidad lo que hacemos nosotros es muy simple. Quitamos las ligaduras que están aquí en esta sección, sacamos el arco, lo recorremos un poquito hacia mesial y los dobleces de compensación nos sirven para saber qué cantidad vamos a dejar sobrado nuestro arco. Y ahí colocamos, puede ser un clipable metálico o más fácilmente una pequeña, ya no sé qué término utilizar porque de repente en un país quiere decir una cosa, en otro país quiere decir otra, pero bueno, en México, sin decir malas palabras, colocamos ahí una bolita de resina que nos sirve como tope. Y entonces el arco ya queda activado y nada más es cuestión de, con un director que todo el mundo tenemos en nuestra consulta, volver a introducir ese arco en las ranuras de los dientes anteriores. Obviamente queda un excedente de arco que queda en la zona en donde los dientes todavía no tienen brackets o que el bracket todavía no puede ser incluido dentro del alambre.
Bueno, el paciente, a medida que va pasando el tratamiento, va mejorando en su sobremordida vertical y también observen, por favor, el cambio de la inclinación de los centrales. Los centrales han empezado a llevar su raíz hacia palatino y nosotros no hemos hecho absolutamente nada más que esperar y observar y decirle al paciente, ¿sabes qué? Todo va muy bien, ni hay que tocar nada y te volvemos a ver dentro de 3 semanas o dentro de un mes. La desoclusión posterior se va corrigiendo a medida que hay la intrusión de los dientes anteriores. Y arriba, pues bueno, no hemos hecho nada tampoco más que seguir con nuestra nivelación y empezar a traccionar los caninos hacia la posición que nosotros necesitamos. En la arcada inferior prácticamente ya terminamos de hacer todo el espacio, todavía nos falta un poquito, pero bueno, seguimos en ese mismo proceso del agrandamiento del espacio. Y pues de manera muy simple empezamos a traccionar ese canino de manera recíproca contra el primer molar y del otro lado el premolar contra el molar, esperando que ese espacio se cierre de manera automática. ¿Por qué? Pues porque sabemos que contamos con un anclaje bastante fuerte. En la parte de abajo cada vez vamos teniendo también más espacio. El overjet también se va cerrando gracias a que la musculatura de los labios nos va empujando los dientes hacia la parte distal y la fuerza de la masticación nos va controlando la sobremordida vertical y la inclinación del torque de los dientes superiores. Y vamos a ver cómo ha cambiado hasta este punto. Ya el canino se encuentra en su posición, la inclinación de los incisivos superiores es bastante buena. Vemos como aquí del lado derecho en las vistas laterales, cómo la inclinación de estos incisivos ha cambiado notoriamente y seguimos nosotros utilizando un arco redondo, doctores. Ni siquiera lo hemos cambiado a un rectangular. Ahora sí, llega el momento en que necesitamos un soporte más fuerte lateralmente, entonces quitamos ese alambre redondo y lo cambiamos por un rectangular que tampoco es calibre completo, o sea, no es un calibre 18 por 25, es un calibre 16 por 22 que tiene bastante holgura todavía dentro de la ranura del bracket, o sea que no está actuando para darle torqueo a esos dientes anteriores. Colocamos un resorte abierto aquí para que la línea media se dirigiera a donde debería de estar y también seguimos tratando de cerrar este espacio que todavía es sumamente grande. Pero si nosotros hubiéramos hecho caso a la recomendación del doctor Kelly, es muy probable que no hayamos hecho las extracciones de esos premolares. De hecho, actualmente ya no lo hacemos. Bueno, en la arcada inferior seguimos el proceso de nivelación y de acomodamiento de los dientes. La sobremordida vertical se va corrigiendo de manera autónoma porque es una característica del aparato lingual hasta que finalmente ya los dientes llegaron a su posición, pero todavía tenemos ese espacio remanente aquí porque los molares de ese lado no han querido vestibularizarse, pues porque tienen la ayuda de la musculatura de los labios que siguen llevando los dientes hacia la parte distal. Ya hemos colocado también unos tubos aquí en los segundos molares para nivelar estos molares. El arco es un TMA 16 para ayudar a mejorar la posición de los dientes hasta que finalmente, y después de pasar muchos trabajos para cerrar ese espacio, tuvimos que utilizar un elástico de clase 3 para poderlo hacer, cosa que ya no pasamos por esos problemas porque ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y esos son los secretos que ustedes deben de saber para poder
llevar a cabo este tipo de tratamientos de manera simple, sencilla, rápida y muy reconfortante, sobre todo. Esta es una fotografía 10 años después de haber retirado la retención, que afortunadamente ha sido bastante buena. Veamos cómo quedó lo del torque de los dientes anteriores. Dentro del promedio, la sobremordida en muy buena situación. Obviamente ya el espacio ya lo cerramos. Y vamos a ver qué pasó con el apiñamiento inferior. La recidiva que se ha presentado ha sido prácticamente nula y podemos decir que eso fue gracias a que nosotros no hemos invadido el espacio neutro de nuestra musculatura y hemos ganado en la parte distal. Esta es la radiografía lateral, las raíces de los centrales superiores perfectamente bien. Y vean ustedes la panorámica, la posición de los perdón, de los terceros molares ha cambiado drásticamente debido a la distalización que hemos producido. Obviamente, si nuestro paciente se hubiera hecho las extracciones de los terceros molares, por lo menos los inferiores, la posición de esos molares sería mejor, pero bueno, el paciente está muy satisfecho y no hay mejor paciente cuando se ve en el espejo que diga qué buenos, qué bonitos dientes me dejó el ortodoncista. Estas son sus fotos faciales. De la vista lateral, pues su labio superior mejoró bastante. Y bueno, no se diga de la sonrisa, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues estos son, creo que también ya el tiempo, pues ya nos hemos pasado bastante, aunque tenemos todavía muchísimos casos más de todos tipos, colores y sabores, pero bueno, creo que para objetivos de mostrar un poquito de lo que es la lingüortodoncia de arco recto, pues espero que haya sido suficiente. Ay, y de seguro que sí, doctor. Muchísimas gracias de verdad por su presentación tan ilustrativa de cómo se puede lograr, digamos, una mejora bastante clara de los pacientes. Realmente, bueno, hay un par de preguntas en el chat, pero yo tengo varias. Claro. Creo que las voy a hacer, creo que las voy a hacer, y bueno, discúlpenme los asistentes, pero las voy a hacer desde el lado profano, desde el lado de la no especialización, porque bueno, realmente me causó mucha curiosidad. O sea, voy a tratar de sintetizar, pero hablaba usted, inferí en el primer caso que usted presentó, que el tiempo digamos, de tratamiento era menor, o al menos eso fue lo que entendí. No sé Ajá. si eso es así. O sea, ¿cómo varía el tiempo del tratamiento en la lengua ortodoncia? Bueno, desde el punto de vista, desde el hecho de que nosotros podemos hacer o abarcar o atacar varios ortodónticos, como ya los conocemos desde el punto de vista vestibular, porque son como 4 etapas en un momento determinado. Nosotros podemos atacar esas 4 etapas al mismo tiempo. Entonces, los tratamientos de repente nos sorprenden mucho. Este caso en particular, pues se hubiera complicado muchísimo porque era muy difícil el que ese espacio que dejaron las extracciones de esos primeros molares fueran utilizados para mover a todos los dientes hacia ese lugar para acomodarlos. Entonces la simplicidad tiene que ver mucho con el tiempo de tratamiento, Mm, ok. ¿sí? Bien, doctor, y otra pregunta que tengo. Em, hay tipos de brackets.
o sea, los tipos de brackets varían en este procedimiento y según el paciente o son el mismo tipo de brackets que se podrían usar. No, es un mismo tipo de bracket. En el mercado hay un sinfín, hay brackets de ligado simple, hay ligados de autoligado también. Hay brackets elaborados por computadora en oro, por ejemplo, que puede uno mezclar muchas cosas ahí según lo que uno quiera, pero en este caso, la aparatología que se utiliza es muy simple. Estos brackets son de diseño del doctor Kurz. Son unos brackets que salieron, fueron de los primeros que salieron, pero el diseño es excelente. Yo he probado muchísimos brackets y créanme, los mejores brackets no son los más chiquitos, porque los ajustes que hay que hacer se complican mucho, por un lado. Por otro lado, si son demasiado pequeños, los efectos intrínsecos que puede tener el sistema lingual se pueden ver disminuidos porque no ejercen la misma, no producen el mismo efecto en la musculatura. Entonces es importante que escojan un bracket que sea de el mejor diseño, del mejor tamaño, no el más pequeño, porque también anatómicamente de repente, por ejemplo, en pacientes japoneses, si se usan brackets muy pequeños, en la parte superior tienen que quedar en el fondo del diente, porque los dientes asiáticos tienen crestas marginales muy marcadas y por eso esos dientes se llaman en forma de cuchara, porque forman un fondo muy profundo que de todas maneras hacen que cuando se lleve el proceso al laboratorio tengan que dejarse más hacia la parte palatina, más hacia la lengua. Y entonces, pues el tamaño del diente, no, digo, el tamaño del bracket no nos sirve para nada. Mm, claro, Y por otro lado, la adaptación de nuestro paciente a los aparatos es sumamente eficiente. ok. Doctor, bueno, hay una pregunta de parte de uno de los asistentes que dice, ¿cómo se puede manejar el posicionamiento de los brackets para mejorar el arco de sonrisa en este sistema? Ajá. ¿Me la puede repetir otra vez? ¿Cómo se puede manejar el posicionamiento de los brackets para mejorar el arco de sonrisa en este sistema? Bueno, pues eso se hace en el laboratorio. Generalmente nosotros en el laboratorio cuando colocamos los dientes para que se dé esa situación que me están preguntando en este momento, pues colocamos los dientes en esa posición que nosotros, aunque no lo hacemos mucho, pero lo podemos hacer, ¿verdad? Porque finalmente el que manda es el paciente. Y no importa si el paciente quiere el diente volteado, pero si todos los días, como les acabo de decir, se ven en el espejo y dice, qué bonito diente tengo, pues ya, no hay de otra, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces, ahí en el laboratorio es donde hacemos esos ajustes. Ok. Sí, de hecho, la respuesta siguiente a esta pregunta la hizo precisamente un asistente y coincide con usted. Otra pregunta, para la distalización inferior en casos de clase 3 siempre se ayuda de elásticos. Sí, también. Lástima que no tenemos muchos casos de clase 3 y otra de las ventajas que tiene la lengua ortodoncia es que tiene la mayor capacidad de camuflaje de los casos de clase 3. Entonces, pues muchas veces, sobre todo, no sé en otros países, pero por lo menos en México somos muy collones, ¿verdad? Mm, Nos da mucho miedo la cirugía, entonces lo que queremos es que nos arreglen tanto los dientes como la estética. Y entonces, pues bueno, en esos casos, pues sí es tal vez la consideración de las extracciones de algunos dientes para hacer eso. Pero el efecto que nosotros tenemos en ese sistema, con ese sistema es superlativo. A veces algunos casos que nosotros vemos, no es que esto tiene que hacerse por cirugía. Cuando llegamos al laboratorio
y aplicamos los conocimientos que sabemos de la odontodinámica y empezamos a jugar con los dientes y colocarlos como deben, como nos dice la odontodinámica, entonces nos damos cuenta de que sí es posible. Y muchos casos que nosotros tenemos, pues espero que algún día los podamos publicar también, pero que son sumamente interesantes. Eso no quiere decir que con la lingüortodoncia no se pueden hacer procedimientos quirúrgicos. Se pueden y de manera mucho mejor también. Doctor, preguntan, ¿ocupa brackets alias? Los alias son los diseñados por los doctores Escuso y Takemoto. Sí los he utilizado, son unos brackets de autoligado, pero la verdad, yo prefiero seguir trabajando con estos brackets porque además el costo es muy diferente. Los brackets que se encuentran en el mercado son bastante buenos para ese efecto y pues bueno, también el utilizar aparatología de autoligado tiene connotaciones diferentes. Bien, doctor. Preguntan también, cuando habló del anclaje absoluto, ¿se refería a mini implantes? Así es. Bien, Ahora, el anclaje absoluto hay que recordar que es solamente por ese medio. Yo, en el caso de utilizar aparatología lingual, en casos en donde hay espacios, pues es de carácter máximo. O sea, se puede perder un tercio del espacio que se produce por medio de la extracción de manera general, ¿no? bien, doctor. Y pregunta la doctora que hizo esta pregunta, ¿y en ese caso en qué parte se colocaron los mini implantes? Me parece los que presentaron, los que presentamos en ese caso, me parece que eran cigomáticos. Bien. Doctor, yo tengo una última pregunta, porque sí me causó mucha curiosidad, Adelante. digamos, todo el proceso. ¿Qué experiencia o qué tipo de experiencia le reseñan sus pacientes con respecto al movimiento de la lengua? O sea, por ejemplo, cuando hablan, o sea, y Ah, ver la ortodoncia. es una pregunta muy común de los pacientes, pero déjeme decirle que hablando con la verdad, de 100 pacientes, todos llegan a adaptarse perfectamente bien, salvo algunos que representan la minoría, yo diría como 5 que cesean durante todo el tratamiento. Pero eso uno nunca lo puede definir hasta que no coloca los aparatos. Y el paciente se adapta muy bien a la aparatología porque nosotros no acostumbramos colocarla todas el mismo día. Eso es sanguinario para el paciente. Ok. Así como, pero como es una situación que no manejamos de manera general como los brackets vestibulares, me refiero a que en brackets vestibulares, todos, la mayoría a lo mejor aprovechan y en un solo día colocan todo. Y como los pacientes saben que así se hace, pues se tienen que aguantar, ¿verdad? Sí. Pero en nuestro caso no lo hacemos así precisamente por esa situación, porque no es generalizada la utilización. Y además el paciente se adapta mejor cuando se van colocando de manera gradual. Primero colocamos la parte inferior en 2 citas, luego colocamos los superiores en otras 2 citas y el paciente lo agradece. Y además a nosotros nos ayuda mucho porque la adaptación es muy buena y el paciente no se Mm, queja. claro, claro. Una última pregunta, doctor, que, bueno, coincido con quien la hizo, porque preguntaba, ¿hay alguna contraindicación para ortodoncia lingual? Ah, esa es una excelente pregunta. Bueno, la única contraindicación que yo podría encontrarle a esto es cuando la maloclusión presenta demasiados espacios. Las arcadas óseas son amplias, los dientes pequeños, y ahí lo que se requiere es
que los molares se mesialicen lo más posible. Para eso sí, yo diría que es mejor utilizar aparatología vestibular, porque de otra manera, si el paciente nos pide que sean linguales, entonces sí tendremos que recurrir a colocar anclaje absoluto, óseo, ¿verdad? Por medio de tornillos, para jalar los molares hacia la parte anterior, hacia la parte mesial. Porque si no, el resultado va a ser que los dientes van a quedar demasiado lingualizados y eso no va a ser bueno ni para nosotros, ni para el paciente, ni estética, ni funcionalmente. Bien, doctor. Bueno, no sé si ha visto la cantidad de felicitaciones y agradecimientos en el chat. Realmente pues lo han saludado bastante y le agradecen pues por este espacio. Yo también le agradezco de parte del equipo de Editorial Amolca, de parte del equipo de Casa Matriz de la Editorial por este espacio. Aprovecho, bueno, para decirles a los asistentes que tenemos acá, bueno, en la pantalla pueden ver el libro Linguortodoncia de Arco Recto con Hanno Dynamicuso. Pueden escanear el código QR para más información. Hay una oferta disponible para obtener el libro. Es una promoción que varía dependiendo de cada país. Es una oferta exclusiva vía atención directa por WhatsApp y válida por 48 horas. Doctor, bueno, no sé si quiere agregar algo más y bueno, ya para finalizar el seminario. Sí, claro que sí. Pues un agradecimiento muy especial a mis estimadas alumnas y amigas, ¿ya? Por su generosa aportación para que yo pueda presentar este seminario. Y pues otra vez a Molca, ¿verdad? También aquí en México, a- al señor William Riaño, un saludo al señor Riaño y a su esposa. Y pues bueno, espero que este seminario haya sembrado una semilla para que la gente ya, bueno, no la gente, sino más bien mis colegas, vean que la lengua ortodoncia no es nada complicado, es sumamente simple y que la verdad es lo único que hay que saber es cómo hacerle, porque si no, como les dije, la tarea más simple, si no se sabe hacer, pues resulta la más imposible de todas, ¿no? Y Sí. que la verdad no es nada complicado, ¿eh? Así como lo vieron, así como yo pensaba que debería de ser la ortodoncia cuando estudié ortodoncia, no la dificultosa que yo aprendí, espero que lo lleven a cabo. Sí, y de seguro que sí, de seguro bueno, el libro les va a hacer de mucha guía y mucha orientación para ello. Bueno, bueno, yo me despido. De verdad, muchísimas gracias a todos por estar acá y bueno, por compartir este espacio. Doctor Aurelio, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, en nombre de Editorial Amolca, espero bueno, que sigamos trabajando. De verdad, Esperemos que muchísimas así sea. sí. Que estén muy bien todos y hasta luego. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron conmigo el día de hoy. Sí, chao, Un chao. fuerte abrazo.